estamos con el magíster Walter Solís, quien nos va a contar su historia de vida, de superación profesional y la motivación. Las dificultades que presentó durante las etapas estudiantil para poder llegar a ser un profesional. A continuación le vamos a realizar unas preguntas. Muchas gracias por la oportunidad. ¿Cuáles fueron las principales dificultades que tuvo que sortear para lograr su primera meta en el ámbito escolar? Bueno, yo diría, las primeras dificultades serían, nosotros vivíamos en el campo, un sitio que se llama San Miguel de Piquigua, cerca de San Isidro, a hora y media aproximadamente de San Vicente, del Cantón Sucre, frente a Bahía. Y yo tenía que viajar cada domingo a estudiar donde una tía y los viernes regresar así mismo. Eso lo hice cuando yo tenía 8 años. Fui a estudiar en segundo grado y la distancia que yo tenía que caminar desde donde me dejaba el carro era aproximadamente unos 40-45 minutos para llegar a mi casa, y eso tenía que hacerlo cada fin de semana y cada inicio de semana, como es el día domingo, para ir a estudiar a San Vicente lo que es mi instrucción primaria en la Escuela Argentina 12 de Octubre. Ya, esas fueron unas de sus dificultades. Durante sus estudios primarios, ¿tuvo alguna experiencia que le haya marcado su vida para siempre? Claro que sí, el hecho de salir a estudiar donde mi tía, Olga Parrales, me marcó porque me enseñó modales, educación, respeto y cuidado. En esa casa era como si estuviéramos en un cuartel donde todo es reglas estrictas. El uniforme no podíamos quedarnos con él después de salir de la escuela, y teníamos horarios para estudiar, horarios para comer, horarios para jugar. Todo era con horarios. Si yo necesitaba un lápiz, tenía que mostrar el lápiz muy pequeñito que ya no alcanzaba a agarrar para que me dé otro. Si necesitaba un lapicero, me tenía que presentar el lapicero gastado totalmente la tinta para que ella me dé otro lapicero. Y así era para todos mis primos, que no solamente yo estudiaba ahí, mi tía también tenía sus hijas, y era para todas las reglas. Y me contaba las hojas de los cuadernos todos los días. No podíamos arrancarle una sola hoja, teníamos que continuar con los títulos de las siguientes clases. Me corregía las faltas ortográficas, es decir, una disciplina total, y eso me hizo ser un hombre responsable en la vida y cuidadoso de mis cosas. Eso le ayudó también a ser disciplinado. ¿Cuál fue el motivo por el cual usted no inició sus estudios secundarios una vez terminada la instrucción primaria? Bueno, yo terminé la instrucción primaria ya por el año de 1973, por ahí en enero, terminé la instrucción primaria, y debido a la falta de recursos, porque eso fue lo que argumentó mi papá, que no podía estudiar porque no tenía recursos para hacerlo. Bueno, ya nosotros éramos ya varios de mis hermanos, ya aproximadamente 5 o 6, no recuerdo bien, y dijo él que no alcanzaba para estudiar, que inclusive para defenderse en la vida era basta con una profesión. Es decir, que optó después de eso, por más de que fueron los profesores a hablar con mi papá, no hubo nadie quien me pudo convencer. Así que optó por ponerme a aprender sastrería, y aprendí y la ejercí por un tiempo, pero era cosa que no me llenaba. Yo siempre estaba con algo de que me hacía falta algo, y bueno, hasta eso pues transcurrieron 6 años que yo dejé de estudiar después de que terminé mi instrucción primaria. ¿Quiénes lo motivaron a seguir sus estudios secundarios a pesar del tiempo transcurrido sin estudiar? Bueno, principalmente mi mamá.
ya vio que yo me estaba un poco descarriando, andaba por ahí, ya tenía 18 años, andaba por ahí enamorado, llegaba muy tarde a la casa, entonces me dijo mi hijo, quiero que estudie. Yo le digo, mamá, bueno, solamente con una condición. Si es que usted me vuelve a matricular en una escuela para repetir el sexto grado y recuperar algo de conocimientos porque me he olvidado de la mayor parte. Y bueno, mi mamá me dijo, encantada la vida. Fui a la escuela de Linda Castro de Salmon, que era en la noche, me inscribió en el sexto grado, ahí tuve al profesor Wilson Álvarez, que él vivía en Santo Domingo, y fue el segundo motivador de mi vida porque él me estaba dando en aquel entonces raíz cuadrada de 4 cifras. Yo quería aprender de 6 y él me dijo, la verdad que yo no las domino de 6 cifras. Me fui a la casa, me puse a practicarlas todo el día y en la tarde me llevé resuelta de 6 cifras. Entonces él me dio una palmada en el hombro y me dijo, eres inteligente, ¿no quieres ir conmigo a estudiar a Santo Domingo? Yo vivo en Santo Domingo, tengo un restaurante, vas, trabajas conmigo y yo te pongo a estudiar un colegio que queda frente a mi restaurante que se llama Julio Moreno Espinosa. Es así como ahí estudié todo lo que es mi bachillerato. En el Julio Moreno Espinosa salí con un título de contador bachiller en Ciencias de Comercio y Administración. ¿A qué retos se tuvo que enfrentar al seguir el tercer nivel de educación superior? Bueno, ahí sí que ya fueron los retos mayores. Yo durante mi etapa de estudiantil de colegio pues ya me comprometí, ya tuve hijos, se hizo un poco difícil, tenía que trabajar y estudiar y ya aquí se abrió en la universidad, se abrió una universidad, la ULIAM, aquí en el Carmen. Nosotros fuimos los pioneros en iniciar los paralelos en la carrera de Tecnología en Administración de Empresas Agropecuarias, pero ese fue 3 años esa tecnología, yo no la continué, sencillamente quedé ahí como egresado y me fui luego a poner un negocio en un sector del campo que está entre la Crespa y el Carmen, y también me dediqué a trabajar ahí en un negocio y viajaba para acá. En uno de esos viajes encontré una profesora que me dijo que por qué no retomaba mis estudios, que aquí en la universidad pues había la carrera de Ingeniería Comercial que ya estaba en tercer año y que yo podía ingresar a cuarto año. Esa idea me gustó mucho y vine acá a hablar con el coordinador académico si podía hacerlo y me dijo que lo estudiaría, me pidió varios documentos. Yo estuve viajando varias veces a la universidad hasta que por fin me dijo ya su proyecto está aprobado, pero no lo puede hacer solo, tiene un costo de 20 millones de sucres y lo mínimo que pueden hacerlo son 10 estudiantes, pueden hacerlo. Así que comencé el gran reto de buscar compañeros de casa en casa, yo inclusive un día fui a la radio a hacer un llamado para que todos mis compañeros que habíamos salido de la universidad de aquel entonces, pues ingresemos a cuarto año de Ingeniería Comercial. Así lo hice. Posteriormente a ello, después del negocio, entré a trabajar a Flavio Alfaro. Me eligieron, luego de estar unos meses trabajando, me eligieron como jefe de personal del municipio de Flavio Alfaro y tenía que luego viajar desde Flavio Alfaro al Carmen y así mismo regresar. Yo salía de allá 4:30, 5 de la tarde y tenía que caminar desde el parque hasta la universidad y luego así mismo de regreso salía a las 10:30 de la noche, regresar a Flavio Alfaro para llegar a tiempo porque yo tenía que estar a las 6 de la mañana para despachar el personal de cuadrilla y fue bastante fuerte porque tenía que viajar todos los días, atender mi trabajo y el estudio hasta que pude sacar mi título
ingeniero comercial. Asimismo tuve desmotivaciones. Un día en un carro viajando, le digo, yo soy estudiante universitario, estaba pagando un poco menos. Me dijo, ¿cuántos años tiene usted? Y le digo, yo ya tengo 42 años. Me dice, estudiar a los 42 años, ¿piensa seguir en la universidad? Le digo, sí, lo estoy haciendo. ¿Ya para qué? Me dijo, pues hay que hacerse otra cosa. ¿Para qué va a estudiar ya a esta altura? ¿Y usted en qué va a ejercer? Bueno, pues no me desmotivó, seguí estudiando y bueno, y logré sacar mi título profesional. Muy bien, eso fue un gran reto. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿De qué manera ha podido usted influenciar en la vida de otras personas para ser recordado por siempre? Bueno, justamente cuando estaba en ese lugar que tenía mi negocio, yo veía como diariamente pasaban por ahí jóvenes y me decían pues que habían terminado la primaria, pero que no habían podido seguir en el colegio porque quedaba muy distante el colegio para estudiar. O sea, estábamos a 42 kilómetros tanto para Playa del Faro como para el Carmen, y pues se le hacía muy difícil. Así que opté por irme a Quito, a Irfeyal, solicité que me abriera una extensión, abrí una extensión, busqué docentes, iniciamos un colegio básico hasta décimo, como se llama ahora, y logré que muchos estudiantes, después de completar con su preparación básica, se vinieran ya ahí sí al Carmen, ya motivados a continuar su bachillerato, del cual tengo excelentes recuerdos porque hay dos profesores que ya están para el Ministerio de Educación. Uno es licenciado en matemáticas, el otro es licenciado en lengua y literatura, que fueron mis estudiantes ahí en ese sitio que se llama Teodomiro, y que bueno, ellos cada vez que me encuentran siempre me agradecen porque gracias a esa iniciativa ellos pudieron llegar a ser profesionales, además de que muchos bachilleres salieron de ese colegio, que lo mantuve por un tiempo de 7 años. Muy bien. ¿Cuál ha sido su mayor logro? Bueno, mi mayor logro ha sido, después de haber tenido mi título de ingeniero comercial, yo sabía que no podía ejercer la docencia a pesar de que me gustaba, pero con el gobierno de Rafael Correa pues se dio la oportunidad de ser maestro. Ingresé a dar las pruebas, gracias a Dios las culminé con éxito. Pues de ahí tengo una anécdota en lo que es la tercera prueba de conocimientos, que me tocó viajar a darla en Montecristi. En ese entonces pues yo tenía aproximadamente en el bolsillo, en ese momento tenía $10 con 80 centavos, y en el banco tenía $60. Había comprado el pasaje, $5 hasta Puerto Viejo, había comprado ya el pasaje, y me llamó la madre de mis hijas y me dijo, necesito $5 urgente. Le digo, en la panadería se los dejo. En ese momento fui a la Kia a retirar los $60 para irme con dinero porque ya no tenía, y en el cajero hizo un proceso como que me daba el dinero, no me lo dio, no me dio nada, absolutamente, y esperé un momento y no me dio. Dije, bueno, en Puerto Viejo saco el dinero. Llegué a Puerto Viejo, un cajero del Banco Bolivariano, y me salió fondos insuficientes, no tenía dinero, pero viajé con $1 hasta Montecristi. Llegué a las 4 de la tarde a la prueba, sin comer, sin tener ni para tomarme una agua. Tenía que resolver 120 preguntas en 120 minutos. Gracias a Dios comencé a darlas, así con todo el deseo de superación. Y cuando tocó la hora, a las 6 de la tarde, la satisfacción más grande fue que me salió en la pantalla 816 puntos. Eso me sirvió para tener la elegibilidad, sacar prácticamente mi nombramiento definitivo que me dieron en el Ministerio de Educación.
¿cuál fue la motivación que tuvo para estudiar el cuarto nivel a pesar de su edad y dónde la realizó? Bueno, tuve motivación y desmotivación. Yo ya estando en el colegio, trabajando como docente, cuando nosotros nos dieron el nombramiento, había una cláusula que decía que teníamos que en 2 años tener un título de cuarto nivel o un título de licenciado, porque yo entré como ingeniero. Eso decía la ley. Y de pronto tuve la oportunidad de mi hermano, que él era magíster, que en paz descanse, me dijo, en Perú están dando maestrías baratas, porque aquí estaban muy caras en aquel entonces, y me dijo, cuesta $70 mensuales, pero tienes que viajar hasta Tumbes, Perú, para que recibas cada 15 días tus clases y puedas sacar tu título de cuarto nivel. Sin embargo, una docente del colegio me dijo, ingeniero, usted a su edad, ¿para qué saca una maestría? Ya no la necesita, ya no es necesario que usted saque una maestría. No me desmotivó para nada. Seguí estudiando, haciendo mi maestría. Aunque tuve dificultades económicas, dificultades de traslado, porque tenía que viajar desde aquí a las 10 de la mañana hasta Huaquillas. En Huaquillas dormía y al otro día mañana salía a Tumbes a las 7 de la mañana y regresaba de allá nuevamente a las 7, a las 6 de la tarde salía, llegaba casi a las 7 de la noche nuevamente a Huaquillas. Pero hubo una ocasión que por poco me retiro, lo digo con toda sinceridad, que nos dijeron que teníamos que recibir por 5 semanas, 5 semanas, clases sábados y domingos. Entonces yo iba desde el viernes de acá, dormía en Huaquillas, recibía clases el sábado, dormía en Huaquillas nuevamente porque me regresaba y tenía que ir a recibir clases el domingo. Regresaba el domingo hasta Guayaquil, de Guayaquil llegaba a las 8 de la noche, a las 8 de la noche yo cogía carro y llegaba aquí al Carmen a las 3 de la mañana y a las 7 de la mañana tenía que estar vuelta en el colegio preparándome para dar clases, porque yo soy docente de matemáticas, y fue muy duro. 5 semanas que tenía que gastar $70 semanales y un poco más a veces, y el cansancio. Y alguien por ahí me decía, pues en la universidad donde estábamos haciendo la maestría, como tenía una chica apellido Solís también, me decía tío, y me cogieron de decir tío la mayoría de estudiantes. Me decía que qué comía yo, porque me mantenía muy sobrio, muy activo, a pesar del viaje, del cansancio y de todo lo que había que hacer en el estudio. Ya, qué bueno, a pesar de las dificultades y la desmotivación que tuvo, pues logró tener su título de cuarto nivel. Muy bueno. ¿Qué mensaje les daría a los jóvenes de ahora para que se motiven a seguir sus estudios? Bueno, prácticamente el hecho de contar esta historia es una motivación. Yo siempre le digo a los jóvenes, estudien, sea el tiempo que sea, porque para estudiar no hay edad, no hay límites. Los límites solamente los ponemos nosotros. Y si queremos triunfar en la vida, debemos saber que debemos esforzarnos, porque no hay éxito sin esfuerzo. Ni siquiera en el diccionario encontramos primero éxito y después esfuerzo. No, primero encontramos esfuerzo y después éxito, hasta en el diccionario. Entonces, si no se estudia, los años se pasan. Y si se estudia, también. Es decir, que yo alguna vez le hacía una comparación a alguien que está un poco renuente a estudiar. Le decía, pues, ándate a un lugar, a un centro comercial donde hay una escalera eléctrica, y párate un momento ahí, ve a cuántas personas suben, y tú quédate ahí parado. Y así son los años. Todos los que están subiendo son los que se embarcan en la carrera de la superación y comienzan a subir, y tú estás parado. Si no te decides a seguir, a
a poner un pie en un escalón de esos, seguirás ahí todo el tiempo, pero el tiempo sigue pasando, ellos siguen superando y tú estás ahí estacionado. Qué mejor aprovechar el tiempo estudiando, porque el tiempo se pasa irremediablemente, estudies o no estudies. Yo siempre he dicho, la carrera universitaria no es de velocidad, es una carrera de resistencia, de cumplir con todo y uno llega a ser profesional. Muchas gracias por darme esta oportunidad de dar a conocer estas experiencias vividas y este triunfo que yo he logrado gracias a la tenacidad y a la superación. Gracias a usted, Magister Walter Solís, por haber dedicado este tiempo a responder nuestras preguntas. De verdad, da una gran motivación a los jóvenes de ahora en día, que muchas veces ponen excusas para no estudiar, pero ahora pues el Magister Walter Solís pues, nos demuestra que no hay edad para estudiar y que nosotros somos quienes ponemos quienes nos debemos esforzar para poder lograr llegar a ser un profesional. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias por la entrevista.